a ver si escribo algo sobre, sí, sobre lo bueno que es dudar, ¿no? Bueno, Victoria, muchas gracias. Como te he dicho, es un programa de libros, Sí. de lectores y sobre todo de relectores. Entonces yo te voy a hacer alguna pregunta, pero fundamentalmente lo que queremos que nos cuentes son tus lecturas y la influencia que tus lecturas han tenido en tu vida. Para abrir fuego, ¿tienes algún libro en las manos para estos días? Pues ahora estoy con el libro de Pérez Reverte. Me lo he empezado a leer y bueno, me ha enganchado un poco y lo estoy leyendo. Y luego, a ver, yo siempre tengo una novela, o sea, algo de ficción empezado y que voy siguiendo. Si lo aguanto, lo llevo hasta el final y si no, lo dejo. Y luego, pues claro, yo mis lecturas son las lecturas más profesionales. Siempre estoy con cosas de filosofía o que tienen relación con la filosofía y luego la ficción, ¿no? Tengo esto empezado y en el ámbito filosófico yo leo mucho en función de lo que voy haciendo, ¿no? Tengo ahora un libro más o menos que quiero empezar sobre la duda, creo que se llamará Elogio de la duda. Y bueno, estoy orientando un poco las lecturas en ese sentido. Pero las no profesionales han tenido también influencia en tus libros. Quiero decir que hay lecturas que vienen dadas por lo que estás escribiendo y hay lecturas, tú lo acabas de decir, que son por tu amor a la lectura. Sí. ¿También estas segundas influyen en lo que luego escribes? Yo creo que sí, no sabría decirte hasta qué punto ni cómo, pero yo además procuro, cuando escribo yo misma, el no limitarme únicamente a lo que es estrictamente filosofía o ensayo incluso, ¿no? Y sobre todo en cuestión de citas. Yo procuro cuando leo sobre todo una novela que es un poco, en fin, clásicos, un poco más profunda, el ir tomando nota, ahora que tengo menos memoria, tomando nota de citas, de ideas que yo creo que me pueden interesar luego para cosas mías, ¿no? Tanto para dar clase como para dar conferencias, como para escribir libros. O sea que yo creo que sí, que mezclo mucho, ¿no? Unas lecturas y otras, y por ejemplo, pues he citado en libros míos y en clases, he utilizado mucho a Borges, he utilizado pues a Tolstoy, he utilizado a Thomas Mann, he utilizado a Proust, es decir, yo sí, lo mezclo todo. Hay varias etapas, por supuesto, en la vida, y hay una etapa que es la infancia. Sí. ¿Qué lecturas te han quedado de tu infancia? A ver, claro, mi infancia fue una infancia para la lectura no muy estimulante, ¿no? Porque fue la posguerra y por lo tanto lo que llegaba y lo que influía y lo que se recomendaba no era exactamente pues lo más, como digo, lo mejor. Yo recuerdo con mucho cariño, y eso sí que además, aunque sea una lectura de infancia, ha sido también objeto de relectura, los libros de Celia, toda la literatura de Elena Fortún, ¿no? que eran unas aventuras que leíamos las niñas de la época y que, bueno, era una niña, pues, una niña inteligente, despierta, muy viva, muy enérgica, transgresora, en el colegio nos recomendaban no leerlo, y bueno, esas aventuras yo creo que es lo que recuerdo con más cariño de mi infancia, ¿no? Luego, pues, a ver, en el colegio nos recomendaban lecturas de un jesuita que se llamaba el padre Finn, que eran aventuras de chicos que estaban internados y que siempre había una escena truculenta, un crimen, una muerte violenta, y que, bueno, que eran novelas bastante ejemplares, ¿no? Siempre había un mensaje de las virtudes de la juventud.
Luego recuerdo con cierto cariño también, porque nos gustaban mucho, una colección que se llamaba Escelicer, ¿no? Que publicaba también, me parece, el padre Sobrino, ¿no? Que publicaba ahí libros, El salto del torrente, Corazón de cristal, esos nos encendían mucho en aquella época, ¿no? Y eso era lo que había en la biblioteca del colegio, ¿no? Y lo que nos recomendaban que leyéramos. Y bueno, y aparte de eso, pues yo creo que hasta que entré en la universidad no empecé a enterarme de lo que era la gran novela, ¿no? la novela decimonónica y de principios del siglo XX, que es la que me ha gustado siempre, ¿no? Y Tolstoy, Thomas Mann, Kafka recuerdo que nos lo recomendó una profesora de latín que tuvimos, que era laica, y iba a un colegio religioso, y un día vino a clase con la Metamorfosis de Kafka y nos dijo: estoy leyendo un libro rarísimo, ¿no? Una historia rarísima de una persona que se convierte en un escarabajo, y me lo compré. Y bueno, fue el primer libro así de un clásico decimonónico, ¿no? Que yo leí y que en aquel momento entendí a medias y me pareció una cosa muy rara también, pero que he leído muchas veces, ¿no? Porque Kafka ha sido uno de los autores que luego he vuelto a leer más. Es una mujer que es interesante, que ella fue bióloga. Este programa se llama Relectores. Sí. ¿A qué lecturas vuelves con más frecuencia, Victoria? Pues yo creo que vuelvo aparte de la filosofía y los clásicos de la filosofía, que digamos un poco por vicio profesional, por supuesto es a lo que vuelvo más, ¿no? Pero luego también vuelvo a la novela de la que hablaba ahora, ¿no? O sea, casi siempre tengo algo de Proust empezado, o intermitentemente, ¿no? Voy leyendo algún libro de En busca del tiempo perdido. He releído a Musil, he releído a Thomas Mann, he releído a Kafka, he releído a Tolstoy. Es lo que más me atrae, ¿no? Para releer. Y cuando relees, ¿notas el paso del tiempo? ¿O en la lectura o en ti misma? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, cuando empecé a leer Kafka, Proust, que yo debía tener, pues era cuando estaba estudiando en la universidad. No digo que me costara leerlo, pero me costaba más que ahora, ¿no? Y ahora yo creo que lo disfruto mucho más, ¿no? Y lo disfruto más y lo valoro mucho más y veo cosas que no había visto antes, ¿no? No sabría decir cuáles, pero disfruto también los matices, ¿no? del mismo lenguaje, ¿no? Prescindo más incluso de lo que son los contenidos, ¿no? Que me parece que es lo que en principio te atrae de la lectura. Claro. O sea que la experiencia de tu vida te ayuda a entender más la lectura. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, que la experiencia de leer educa muchísimo, ¿no? Y acabas sabiendo leer mucho mejor, ¿no? ¿Hay algunas lecturas que sean típicamente femeninas, a tu juicio? Sí, sin duda. O sea, hay lecturas femeninas porque, bueno, yo en un momento determinado empecé a leer, bueno, cuando estaba en la universidad empecé a leer obras de mujeres feministas, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, y aquello, claro, me abrió un campo en el que yo no había entrado, ¿no? Y ya no dejé de leer ni obras de mujeres feministas, ni de interesarme por las mujeres que escribían, ¿no? Aunque no fueran feministas, ¿no? Por ejemplo, Jane Austen es otra de las autoras que yo considero, bueno, de los mejores escritores, y lo digo en masculino, ¿no? Que ha habido nunca, ¿no? Y que he ido releyendo mucho. Y claro, ese es un campo que es una lástima que siga siendo bastante exclusivo de mujeres, ¿no? Tanto la literatura que escriben las mujeres como teóricas del feminismo, como las obras escritas por mujeres, ¿no? Que yo creo que entran con más dificultad
en los intereses generales de los lectores. ¿La lectura de obras feministas ha hecho de ti una feminista? Bueno, es que yo creo que hoy feministas somos todos, ¿no? Me parece, ¿no? Yo, en mi caso, sin duda, ¿no? No una feminista de bandera, que nunca lo he sido, ¿no? Ni tampoco una filósofa feminista, ¿no? Hay filósofas que solo son feministas, es decir, que solo tienen ese interés, no es mi caso, pero yo creo que sí, que todo lo que yo he hecho tiene una cierta impronta que a lo mejor sí, en la que se nota, ¿no? que yo soy mujer, ¿no? Y eso sin defender un esencialismo femenino que no lo comparto. Y yo no creo que haya nada esencial en la mujer que determine una forma de hacer las cosas, pero sí que tenemos detrás una cultura distinta, ¿no? Y unos modelos distintos, y eso nos hace que nos fijemos en ciertas cosas en las que los hombres se fijan menos. Por ejemplo, yo en filosofía me ha interesado mucho la ética de las virtudes, ¿no? Y yo creo que la ética de las virtudes es más femenina que masculina, aunque el gran teórico de las virtudes sea un hombre, que sea Aristóteles, pero creo que es más femenina, tiene más que ver con el sentimiento que con la razón. En fin, hay ahí una serie de cuestiones que creo que nos llaman más la atención a las mujeres que a los hombres. Se discute si la lectura debe ser un asunto de Estado, debe ser promovida por el Estado, dado que la lectura tiene tanta importancia, y es evidente que cada vez la gente lee menos. Los jóvenes leen menos, son las estadísticas. No, yo estoy convencida de que hay que promover la lectura, ¿eh? Otra cosa es cómo hay que hacerlo, ¿eh? Claro, es muy complicado el determinar cuál es la mejor forma de interesar a los más jóvenes y sobre todo a los niños por la lectura. El ejemplo yo creo que es muy importante, y en mi casa lo he comprobado. Nosotros tenemos una casa forrada de libros y mis hijos son muy buenos lectores todos. No siempre ocurre eso, a veces ocurre lo contrario, por reacción, pero es verdad que el acostumbrarse a vivir en un ambiente de lectores influye. Y el mundo actual no determina en ese sentido, ¿no? Porque bueno, las librerías desaparecen, ¿no? Y cada vez se compra más por internet, ¿no? Entonces también es otra forma de leer, ¿no? El leer en formato digital. Yo me he acostumbrado muy rápidamente a leer en formato digital. ¿Y lees en formato digital normalmente? Yo llevo el ebook casi siempre conmigo. Cuando viajo siempre leo en formato digital y yo casi siempre sí. Me gusta menos leer ficción en formato digital, lo disfruto más si puedo pasar las páginas, pero sí que encuentro que es una forma muy útil de comprar libros, que son libros que necesitas para cosas muy concretas, ¿no? Y para aplicaciones muy concretas, ¿no? Estoy, por ejemplo, escribiendo un libro sobre las emociones y todo lo que tengo que leer para documentarme sobre ese libro, prefiero comprarlo ahora en formato digital que comprarlo en papel y luego decidir qué hago con todos esos libros que ya no voy a necesitar más, porque son más libros de consulta. Y en ese sentido el formato digital ha sido excelente. ¿Qué libro recomendarías tú a la juventud? Luego te voy a preguntar a la vejez, pero ahora vamos a quedarnos con la juventud, que les animara a leer, que fuera un libro estimulante, que después de haberlo leído dijeran, quiero leer más. Claro, es que eso depende de quién, ¿no? Yo creo que, yo tengo una teoría que es que si uno no se acostumbra a leer de joven, ya no se acostumbrará a leer de viejo. Es decir, que la vejez es
es muy... llenar la vejez de cosas es un asunto muy complicado, ¿no? Es asunto complicado cuando uno no tiene recursos, y esos recursos los tiene que haber ido almacenando de joven. Yo leí un libro hace poco de una bióloga italiana que se llama Rita Levi Montalcini, que fue premio Nobel, que se llama El as en la manga. Y ese es un libro que a lo mejor recomendaría, ¿no? Así de una forma general, ¿no? El as en la manga, ¿no? Donde ella explica un poco cuál ha sido su vida como bióloga, una mujer judía que tuvo, bueno, como judía tuvo problemas, murió hace poco con más de 100 años y tuvo problemas políticos, ¿no? Por el nazismo, etcétera, y como bióloga también, ¿no? Porque, bueno, fue bióloga en una época en que una mujer no lo tenía fácil. Y ella dice que lo que le ha salvado a muchos propósitos es el haberse reservado siempre un as, y ese as es todo lo que ella ha aprendido, tanto estudiando como leyendo, ¿no? Claro, la lectura es eso, ¿no? Si no te has acostumbrado de joven a disfrutar leyendo, difícilmente podrás disfrutar de mayor leyendo, porque ya ni se te ocurre, ¿no? Acudir a la lectura y se te hace pues una montaña leer, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil recomendar algo para aficionar a la lectura. Yo creo que hay que aficionar a la lectura leyendo, ¿no? Y entonces leyendo lo que sea, ¿no? Pero leyendo. La luna, ¿no? El libro para esta edad, un libro que tú creas, no sé si vas a decir en todas las entrevistas, sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ha salido uno. Libro que te ayudara, libro que en esta edad difícil, en que dependes mucho de lo que ya has hecho, de cómo te has preparado para ella, pero con independencia de todas esas cosas, un libro que en tus manos te ayudara, te clarificara, ¿cuál podría ser? Bueno, más que me ayudara, me clarificara, un libro que me entretuviera en el mejor sentido de la palabra. Sí, pero no a ti, a los demás. A los demás. Es que yo a los demás no me atrevería yo a decir, a ver, yo podría decir El Quijote ahora. Es el que han dicho todos. Porque yo creo que es un tópico. Bueno, yo, por ejemplo, ¿sabes por qué lo digo? Porque mi abuelo, que era abogado, mi abuelo, al final de su vida, cuando ya tenía una cierta demencia, empezaba a entretenerse un poco con la tele, que empezaba a existir la tele entre nosotros, entonces solo acabó leyendo un libro, que era El Quijote, y tenía un Quijote que era grande, era una edición grande que la manejaba mal porque él ya no tenía mucha... Y se reía leyendo El Quijote y disfrutaba leyendo El Quijote porque lo había leído muchas veces. Pero claro, yo creo que eso ocurre con El Quijote si lo has leído antes, ¿no? Un libro que tú puedas acudir en la vejez y no lo has leído nunca, yo creo que el Quijote no sirve tampoco para eso, ¿no? Por eso para mí lo importante es tener ese as en la manga, ¿no? De haber leído y de poder recuperar algo que te ha dicho algo antes y que luego te das cuenta de que te sigue ayudando a afrontar incluso la vejez.